Terry Jones, el controversial pastor de Gainesville, en Florida, ha vuelto a amenazar con quemar volúmenes del Corán y otras imágenes sagradas del islamismo si antes de las 5 de la tarde del sábado 28 de abril las autoridades iraníes no han liberado al líder cristiano Joseph Naddakani. Una amenaza que ha llevado al Departamento de Estado a pedirle que desista de sus intenciones ante el temor de reacciones contra efectivos norteamericanos. El pastor cristiano Joseph Naddakani fue condenado a muerte por un tribunal iraní por abandonar el islamismo para convertirse al cristianismo. La iglesia de Naddakani era apoyada por la organización Stand Up America Now, dirigida por Terry Jones. En marzo del 2010, el pastor Jones realizó un acto de quema del Corán en el patio de su iglesia en Gainesville, que desató una ola de manifestaciones en todo el mundo y la muerte de 7 militares de Naciones Unidas destacados en Afganistán. Le pedimos mucha atención al programa de esta noche porque son temas muy candentes, temas muy sensitivos, temas de mucha violencia que ponen en peligro la existencia, y no es una exageración, de todos nosotros. ¿Y por qué decimos esto? Precisamente en este primer segmento tenemos con nosotros a Wilfredo Amer Ruiz, analista político internacional, asesor legal y director del capítulo Miami de la American Muslim Association of North America. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Tenemos al profesor Joseph Hagee, analista político, experto en el Medio Oriente, en el Cercano Oriente, presidente del Consejo de Coordinación Americano-Libanés. Muchas gracias, profesor. Muy buenas noches. Es un verdadero honor tenerlos a los dos acá. Estamos jugando con candela. Si por una parte, y es la doble pregunta para los dos, si por una parte es una barbaridad condenar a un ser humano a la muerte por cambiar de religión, por otro lado quemar el Corán y quemar al profeta Mahoma no es la respuesta. Wilfredo Amer Ruiz. Bueno, definitivamente no lo es. Primero que nada, quemar el Corán es la manera apropiada de disponer del libro sagrado, ¿verdad? Eso es lo que precisamente demuestra, Oscar, es que quienes reaccionan violentamente y con estos llamados de violencia a la ridiculez del llamado de este pastor, que muy bien lo han ignorado los medios nacionales, pero sí le han prestado atención extraordinaria a los medios internacionales como el Guardian en Gran Bretaña y Al Arabiya en el Medio Oriente. Este hombre lo que provoca es precisamente enardecer los ánimos de unos públicos que no son educados, que no es el público típico de los 1.7 billones de musulmanes, porque mira, Oscar, aún en Arabia Saudita, donde viven los sectores de los más conservadores de los musulmanes, no hay este tipo de reacción. Y por otra parte, de la noticia de condenar a muerte a una persona por cambiar de la religión musulmana a la religión cristiana. Esto es algo que Irán tiene que trabajar con ello, porque precisamente eso es lo que provoca que Terry Jones esté en este dilema. Si lo condene o no, yo lo dudo, porque Irán está en una coyuntura geopolítica donde los ojos del mundo están puestos sobre ellos, y este tipo de acciones definitivamente lo siguen aislando de la comunidad internacional. Pero para entender un poco mejor, a modo de educarnos, yo y todos nuestros televidentes, usted como musulmán, ¿justifica que se condene a muerte a una persona porque cambió de religión? No. Hubo unos momentos en el Islam donde eso era permitido, pero eran momentos donde habían batallas entre musulmanes y no musulmanes en los tiempos del profeta Mohammed, y que alguien se hiciera musulmán para llegarse a las filas de los musulmanes y espiar, para luego dejar el Islam e irse a las filas de los que estaban luchando con los musulmanes, eso era condenado a muerte. Pero de ordinario... Pero ese era espionaje, entonces. Es por eso mismo. Era otro contexto. Antes de escuchar al profesor Joseph Hagee, vamos a escuchar por las palabras de este controversial pastor Jones lo que está diciendo. We call for the immediate release of Pastor Youssef. If not, we call for a worldwide public burning of the Quran and images of Muhammad to take place on April the 28th at 5 p.m. It is time for us to unite worldwide against the tyranny of Islam. It is time for us to make a stand and let Islam, Quran-controlled countries realize they cannot continue to violate people's human rights and civil rights by killing and murdering as they please. Profesor Hagee, ¿están jugando con candela estos extremistas? ¿Qué es lo que quieren? Claro, el fin del mundo. Ahora se juntó tal con cual, porque la reacción del gobierno iraní de juzgar a una persona por haber cambiado, a Youssef,
cambiar su religión de cristiano a musulmán. Eso fue Perdón, de musulmán a cristiano. De musulmán a cristiano. Entonces la reacción esa del pastor ese, que es lo mismo, hay de esta, ojo por ojo, diente por diente, como dicen los musulmanes. Lo que pasa que ahora estamos viendo algo en que se fue público, pero esto está pasando en más de un país. En Egipto ni se le ocurra a un musulmán convertirse a un cristiano. Nos acordamos del cuento de las mujeres que fueron raptadas, convertidas al Islam por la fuerza. Cuando fue el marido a reclamar, le dijo, no, ya es musulmana, no puede regresar. Entonces estamos viendo ahora una ola de violencia, no a nivel popular, pero hay cierta violencia que está pasando en los países musulmanes, a donde una minoría radical que está causando a que el mundo se reaccione contra todo el Islam de manera muy negativa. Entonces, este pastor, que no es nada para nosotros en el occidente en general, que no representa apenas a su familia, está el enfoque sobre él como si fuera todo el occidente apoyando a una de la estación de la Arabia, de otras estaciones ahora, y mañana en Pakistán van a quemar unas cuantas embajadas, y en Afganistán van a matar a 60 personas, y en Nigeria van a quemar a todas las iglesias, en la India empiezan a quemar otras iglesias, en Egipto, en Libia, en Túnez, así va a empezar. Por lo que consideran un charlatán que no tiene seguidores. Claro, pero para ellos no importa. Pero si pasa una acción de cualquiera por a propósito o sin propósito, accidente o sin accidente, la reacción violenta que está pasando últimamente de la población musulmana en el mundo ya no es tolerable. Lo que pasa es que un poco nos están dando de la misma medicina. Según aquí en Occidente se pone una imagen de alguien que excepcionalmente es un terrorista suicida y se pretende proyectar eso como ordinario dentro del Islam y la práctica regular de los musulmanes. Lo mismo está pasando cuando proyectan a este payaso como si fuera un estereotipo de los pastores, que son gente seria, especialmente aquí en Estados Unidos, la gran mayoría de ellos, y hay excepciones como él. Hay una pregunta para los dos. ¿Por qué entonces darle tanta importancia a estos charlatanes? ¿Quién está detrás de esto de magnificar a estos individuos y no dejarlos en su justa proporción? Definitivamente los que están detrás de ellos son los que quieren tocar el botón de levantar a los extremistas que reaccionen de manera extrema a ellos. ¿Pero esto obedece a un plan, a una conspiración, o es por el azar, por el desarrollo de los medios de comunicación? Yo creo que los medios de comunicación, especialmente los de aquí de Estados Unidos, se habían alineado con el interés general de la nación de no cubrir a este payaso. Pero lo que se ha dado y lo que se dio, y por lo que lo traemos aquí a colación a mano limpia, es precisamente porque a pesar de que los medios nacionales lo han opacado e ignorado, los medios internacionales, hoy Al Arabiya lo tenía en primera plana. El viernes pasado The Guardian en Gran Bretaña lo tenía en primera plana. Y ya empiezan las protestas entonces en el mundo árabe, en el mundo musulmán. Claro, porque ahora el enfoque sobre la quema del Corán cambia el enfoque de la hambruna que hay en los países musulmanes, de la opresión que hay en los países musulmanes de gobernantes musulmanes, el enfoque del desempleo que hay en estos países, el enfoque de... Oscar, exacerba el malestar también de lo que ha habido con la quema del Corán en Afganistán, orinarse sobre los cadáveres. Como si todo esto fuera poco, miren lo que está pasando con este informe de Amnistía Internacional sobre el tratamiento de los europeos, de la Unión Europea, a los musulmanes. Amnistía Internacional ha denunciado hoy a la Unión Europea en general por permitir que se violen los derechos fundamentales de los musulmanes. La organización no gubernamental asegura que a partir de un estudio elaborado en el 2011 sobre la situación en España, Bélgica, Francia, los Países Bajos y Suiza, se pudo corroborar que a los musulmanes les es difícil el acceso al empleo y a la educación y que tienen problemas para ejercer su libertad de culto. Según Amnistía Internacional, un claro ejemplo de la actual situación es la prohibición del velo musulmán en países como Francia y Bélgica. Una medida que, lejos de resolver un problema, ha creado otro, al condenar a las musulmanas a encerrarse en sus casas y no asistir ni siquiera a las escuelas. En España, la ONG advierte que muchos musulmanes tienen que rezar en la vía pública ante la imposibilidad de rentar locales para centros religiosos. Amnistía Internacional califica la situación como una crisis regional, agravada tras el oportunismo de algunos partidos políticos que persiguen a los musulmanes para ganar votos electorales. Profesor y doctor Hagui,
¿Qué opinión tiene usted de esto? ¿Están discriminando en esa forma tan brutal los países europeos a los musulmanes? Mira, a mí lo que me extraña de Amnistía Internacional, que está defendiendo en este punto los derechos de los musulmanes en Europa. Al mismo tiempo, al darle este derecho al musulmán en Europa, está alimentando el machismo musulmán de deshacer de la igualdad entre el hombre y la mujer y ponerle el velo y tratar a la mujer como una bestia de la manera de donde vienen esta gente de sus países. En Egipto la mujer no existe. Ahorita viene su turno, pero dime si yo no estoy diciendo la verdad. En Egipto la mujer no tiene derechos. Entonces viene un egipcio con su esposa, viene a Europa y cuando ve que su mujer va a tener un derecho, entonces empieza a pedir a su derecho musulmán, porque quiere que se implemente Sharia en Europa, no se asimila a la vida en Europa, quiere implementar la vida que él vivió en Egipto, a donde él se escapó porque no le gustó. Entonces viene a cambiarla en Europa a una vida que a él al principio no le gustó. No porque no le gusta, porque él quiere conservar los derechos de él como hombre y deshacerse de los derechos de la mujer, y la única manera de hacerlo es de seguir al Islam. Ese discurso distorsionado que te acaba de decir el profesor Hagui es precisamente lo que tiene mal informado a la gente sobre el Islam y los musulmanes. ¿Qué tiene que ver el discurso del profesor Hagui con que en España el gobierno no le dé permisos a construcción de mezquitas o que se ocupen lugares para mezquitas y que se tarden a veces en 2 años en dar un permiso? ¿Qué tiene que ver eso con que una mujer que se ponga el velo o el burka en Francia, donde es la cuna de las libertades, la multen hoy en día? ¿Qué tiene que ver eso con que en Francia una mujer pueda ir en minifalda y una blusa transparente a darle clases a tu hijo, pero si se pone un velo islámico no puede entrar tan siquiera a darlo? Eso es lo que está pasando en Europa. En Europa, en Suiza, no se permite construir un minarete como si eso fuera un cohete nuclear, lo que se está construyendo. Pero lo que dice el profesor Hagui, la parte medular... Eso no es cierto tampoco. No es así. Permítanme, la parte medular de que los musulmanes que llegan a Europa quieren imponer la Sharia y no aceptar las leyes y las costumbres de la sociedad receptora. ¿Es cierto o no? Eso no es cierto, porque cuando un musulmán quiere construir una... ¿Por qué eso no pasa en Estados Unidos? Porque Estados Unidos ha tratado muy distinto a las minorías religiosas. Gracias a Dios, porque están las minorías judías y las minorías musulmanes muy activas. Pero en España, un judío y un musulmán, lo que se hace es que se le obstruye su libre práctica de religión. Esos son hechos. El Estado español colecta impuestos para la Iglesia Católica, más no para ninguna otra religión. Desde que Fernando y Isabel deportaron a los musulmanes y a los judíos. Eso es una palabra muy delicada. Mira, en Europa... Los asesinaron y los masacraron. Eso de deportar, eso es hoy en día, Oscar. En Europa, los europeos dicen, si tenemos ahora 100 mezquitas en España, cuando tienen 10 iglesias en Arabia Saudita, nosotros le damos un permiso en España. En Italia no quieren dar permiso de mezquitas porque no hay ni una iglesia que se permite construir en Egipto. No es nada más esto. Las iglesias, existentes en Egipto no les permite reparar. Licenciado, usted está hablando de un Islam que no existe en el Medio Oriente. Y tú estás hablando de una distorsión racista e usted cambió al Islam. ¿Cuántas amenazas de muerte ha recibido en Estados Unidos? Ninguna. Pero ¿cuánto discrimen ha sufrido yo y la gente que pasa por mi oficina? Discriminación, cualquiera, un cubano aquí en la calle 8 recibe discriminación también. ¿Qué tiene que ver esto? No, eso tiene que ver porque son las libertades civiles. Ustedes están pidiendo algo que no existe. Construir el Islam que usted vive no existe en el Medio Oriente. Esa utopía del cristiano perseguido en Europa, eso no te la cree nadie porque es el cristiano que aplasta al musulmán. Esta es la verdad. ¿Por qué se revelan millones de personas en Europa? Están quemando iglesias cristianas en la India y están asesinando a cristianos. Pero Oscar, igual... Y en el África también, en países como Sudán. 30 años con el dictador Muammar Gaddafi, no se quemó una iglesia. Recibieron ayuda de los cristianos, ayuda de los infieles. No es bueno, pero lo estoy diciendo. Pero los que reemplazaron son peores, porque son desgraciados. Ahora que se va a traer la vergüenza a Libia. No me importa, ahora merecen, porque todo lo que le hizo al occidente, a Libia,
Libia fueron lo primero a hacer, a Es como los desacrar cristianos de Siria las tumbas de aman los al Assad. cristianos en Libia. ¡Qué vergüenza! Se nos acabó el tiempo. Este es un tema para seguirlo, porque es un tema, lo vamos a invitar porque este es un tema grave. Claro. Es un tema delicado porque están en juego miles de seres humanos que están siendo asesinados alrededor del mundo con estas posiciones tan extremas. Muchas gracias, Wilfredo Amel Ruiz, y al profesor Joseph Hagi. No los había visto tan acalorados. ¿Usted se le cayó el bolígrafo o se lo tiró al profesor Hagi? Jamás.